Muy buenas noches a todos los participantes. El día de hoy la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, SGEP, les da la bienvenida a este webinar. Antes de iniciar con el evento, brevemente queremos compartir con ustedes un poco acerca de la labor que venimos realizando. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, SGEP, es una institución especializada en estándares educativos, creada por Ecopetróleo, con el fin de contribuir en el crecimiento, modernización y uso de buenas prácticas en la industria energética nacional e internacional. Gracias a nuestra experiencia en los diversos sectores de la industria, estamos especializados en las áreas de petróleo, gas, electricidad y energías renovables. Y ofrecemos servicios de formación especializada, virtualización de contenidos, plataforma educativa y consultoría. Dentro de los programas que nosotros tenemos, estamos enfocados en la especialización y actualizaciones profesionales dentro de la industria. Estos cursos, que son programas abiertos, los podrán encontrar dentro de nuestra página web. Nuestros programas están diseñados por especialistas de la industria que tienen amplia experiencia y práctica dentro del sector. También contamos con programas in-house que están enfocados a impulsar los planes de formación y retos de capacitación de las empresas del sector, teniendo programas que fortalecen la dirección y la gestión y la operatividad. Además, programas a medida que se enfocan en elevar las competencias del profesional según el ámbito y contexto de la empresa. Para ellos, realizamos un levantamiento de información, identificación de objetivos e indicadores, se diseña la estrategia, luego el programa de formación, para finalmente obtener la producción y el desarrollo del programa de formación. También contamos con la virtualización de contenidos para que el aprendizaje sea mucho más interactivo. Es por ello que se pueden acceder a cursos en formatos de videos animados o Scrum. Dentro de nuestra plataforma educativa podrán encontrar recursos académicos, recursos de evaluación y el aula virtual, que les va a permitir el acceso al contenido 24/7. Vamos a dar inicio al evento del día de hoy, que está a cargo del ingeniero Abelardo Contreras, que nos va a tratar el tema de operación y mantenimiento de oleoductos y gasoductos. Ingeniero Abelardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Ingeniero, voy a dejar de compartir pantalla para poder dar inicio a la presentación. Ok. Bien, no sé si se puede ver la pantalla. Sí, sí se visualiza. Bien. Bien, buenas noches con todos los asistentes a este webinar elaborado por SGEP, por la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de operación de sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos, bien, enfocado principalmente en el curso que posteriormente se va a dictar a través de SGEP, que está relacionado a la operación y mantenimiento de sistemas de transporte. Bien, mi nombre es Abelardo Contreras, soy ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Eh, Llevo ya cerca de 13 años en la industria del transporte de hidrocarburos productos y también una experiencia en lo que es el downstream. He trabajado en empresas como Pluspetrol, TGP Coga, y también estoy a cargo de cursos en la especialización de Ingeniería de Petróleo en la Universidad Nacional de Ingeniería, en cursos de octavo ciclo, y actualmente también cursando una maestría en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, básicamente este webinar es un extracto, es un consolidado de las sesiones que se van a dar para el curso de operación y mantenimiento de oleoductos y gasoductos, el cual va a constar en 5 sesiones,
Primero una operación o una sesión relacionada a la operación del sistema de transporte de productos, donde se va a ver un poco el panorama general, tanto para lo que es estaciones de bombeo, como estaciones de compresión y los sistemas de control que se relacionan para este tipo de instalaciones, ¿no? Viendo primero un pantallazo muy general de lo que son los sistemas de transporte de producto, un poco de la ingeniería, del diseño, y finalmente, para lo cual fueron creados, que es la operación, hasta el término, digamos, de la operación o la finalización de la etapa. En una segunda sesión vamos a ver lo que es el mantenimiento de ductos de conducción de hidrocarburos, básicamente aspectos generales, tanto para mantenibilidad del ducto como para mantenibilidad de los equipos que conforman el sistema de transporte, ¿no? Estamos hablando de equipos de bombeo, equipos de compresión, y lo que es propiamente relacionado al ducto, lo que son eh, sistemas de protección de la corrosión, tanto interna como externa, los casos que existen, o toda la casuística en lo que refiere a reparación y rehabilitación de tuberías, ¿no? Y también la limpieza interior y la inspección interior, que deriva justamente ya en la tercera sesión, donde se adentra un poco más a lo que es inspección de ductos, ¿no? Aquí vamos a ver cuál es la normativa que sigue la inspección, vamos a ver también cuáles son los equipos que se utilizan, tanto para la inspección interna, la limpieza primeramente, la inspección interna, los diversos equipos que ocupan, y cómo esta data nos sirve finalmente para poder tener una administración de los riesgos que se dan en los gasoductos y en los poliductos y oleoductos propiamente, ¿no? En una cuarta sesión vamos a ver la administración operativa de ductos, y esto está relacionado un poco a la gestión de la integridad de los sistemas de transporte. Bien, vamos a ver cómo se da esa gestión de la integridad, cuál es la normativa justamente que de alguna u otra manera nos da los pilares que se deben seguir para tener una adecuada gestión, ¿no? Vamos a ver cómo se evalúa la integridad, cómo se verifica la integridad y cómo nos ayuda los reportes de integridad y cómo finalmente administramos los riesgos que van a venir a partir de esas inspecciones, ¿no? Y en una quinta sesión vamos a ver lo que está relacionado a la confiabilidad operativa de los ductos, ¿no? Todo sistema de transporte conlleva un riesgo, ¿no? El cual finalmente tiene que ser evaluado. Se tiene que ver las tasas de falla, las probabilidades de falla, tanto de los ductos como de los equipos, ¿no? De los equipos de compresión y de bombeo. Se debe revisar toda esa información, existen metodologías para poder tener una confiabilidad operacional, y finalmente también se listan algunas mejores prácticas para tener o incrementar la confiabilidad operacional. Bien. Esto es principalmente, digamos, las 5 sesiones así de manera muy general que se van a tocar en el curso de operación y mantenimiento, que son de 30 horas y que va a ser editado de manera online también. Bien, para adentrarnos un poco en lo que son sistemas de transporte de hidrocarburos por ductos, vamos a ver un video. En este caso es un video publicado por Petroperú, que describe un poco de manera visual y de manera gráfica también el oleoducto norperuano, donde se detalla un poco lo que es, en qué consiste, qué sistemas tiene, las instalaciones, de qué manera se gestionan las instalaciones, y describe un poco también de las mejoras que van a realizarse, ¿no? Luego veremos un poco ya netamente el tema de operación de gasoductos y oleoductos. Petroperú inicia la modernización del oleoducto norperuano con equipos de tecnología más avanzada para garantizar un transporte seguro en la Amazonía. Estas mejoras permitirán una operación más eficiente y con mayor cuidado socioambiental a lo largo de 5 regiones del Perú. El sistema SCADA es un software que permite controlar y supervisar a distancia las actividades y procesos del oleoducto desde el centro de control de cada estación. Los beneficios de contar con un sistema de alta gama es la de garantizar el control del bombeo, cumpliendo así con la misión del oleoducto norperuano, como la es de transportar crudo de manera confiable y segura. Gracias a este sistema, se podrá monitorear y controlar los parámetros críticos de los 3 tramos del oleoducto norperuano en tiempo real, permitiendo la toma de decisiones inmediata.
Otra de las acciones en este proceso de modernización es la conexión de la estación 6 al sistema eléctrico interconectado nacional, reemplazando a los motogeneradores a combustible, permitiendo un ahorro de aproximadamente 45.000 galones por año y una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero. En la sala eléctrica hemos instalado tableros de generación y de distribución de última tecnología. Los tableros de generación cuentan con un controlador que permite el intercambio automático entre la red y los grupos electrógenos y viceversa. Además, ambos tableros, los de generación y de distribución, están conectados al sistema SCADA para monitorear en tiempo real los parámetros eléctricos de la estación. Asimismo, se están realizando los estudios previos que permitirán que las estaciones 5, 8 y 9 estén interconectadas a la red eléctrica, obteniendo los mismos beneficios. Una de las actividades más importantes para la modernización del oleoducto norperuano es la implementación de un sistema de prevención y control de fugas a través de transmisores de presión y 21 válvulas de cierre automático, que serán instaladas en los 3 tramos del oleoducto. Este sistema será integrado al sistema SCADA para su monitoreo y acción oportuna. Petroperú ha adquirido válvulas de control automático, las cuales van a ser instaladas en puntos estratégicos con la finalidad de aislar las zonas donde detectemos posibles fugas. Este sistema nos permite una respuesta inmediata ante una fuga, disminuye los costos para atender una remediación y sobre todo reduce significativamente el impacto ambiental. Estos equipos, fabricados en Alemania, con altos estándares de calidad, funcionan mediante paneles solares y cuentan con recubrimientos especiales que garantizan su hermeticidad y adecuado funcionamiento. Otra de las acciones adoptadas en este proceso de modernización es el reemplazo de la protección catódica del ducto por un sistema de alta tecnología. Esta tecnología consiste en inyección de corriente eléctrica a la tubería, formando así un escudo que la protege contra la corrosión. En lugares remotos utilizamos la energía solar. Se ha previsto la instalación de estos sistemas de protección catódica en 10 sectores adicionales de mayor riesgo en el oleoducto, para su mejor conservación y mantenimiento. Además, estarán integrados al sistema SCADA para el monitoreo de los parámetros en tiempo real. En la estación 9 se cuenta con 5 turbinas que tienen la función de impulsar el crudo a través de la cordillera de los Andes, para luego iniciar su descenso hacia la costa, con destino al terminal Bayóvar. Como parte de la modernización del oleoducto norperuano, se ha considerado la instalación de un nuevo sistema de control de última tecnología que se encarga del arranque y la operación de la turbina. El monitoreo de los parámetros de la turbina se realizará en tiempo real mediante el sistema SCADA, utilizando las redes de comunicación de alta velocidad. Con el proceso de modernización, Petroperú se compromete con el desarrollo local y regional, generando mayor seguridad en las poblaciones y comunidades colindantes a las operaciones del oleoducto norperuano. Bien, en ese vídeo un poco describe lo que es o lo que consiste un oleoducto, tanto en lo que es la estructura de tuberías como también en los equipos rotantes que facilitan justamente el bombeo o la impulsión, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poco del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos, hablamos ya, digamos, de instalaciones que son utilizadas desde hace bastante tiempo en el mundo, siendo los precursores, digamos, los ductos diseñados y utilizados en la región de Bavaria hace 400 años en Alemania, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, digamos que ha sido uno de los hitos principales para la construcción y el posterior diseño ya de ductos modernos que nos permite transportar hidrocarburos en sus formas de estado líquido y estado gaseoso. Ya, digamos, adentrándonos un poco al siglo XX, con el surgimiento, digamos, de la industria del gas natural, también empezaron
ya a diseñarse y a instalarse también ductos de gas natural, lo cual permitió también un desarrollo de esa industria, ¿no? A su vez, el diseño y la instalación de hidrocarburos, perdón, de oleoductos y gasoductos, permite también un desarrollo industrial, no solamente, digamos, de la industria de hidrocarburos, sino también de la industria metalmecánica, dado que en su mayoría, o el mayor costo de instalación, digamos, de esta industria, está relacionado a tuberías, ¿no? Entonces ya existe, digamos, un mercado, tanto en Europa, en Norteamérica y un poco también en Sudamérica, de elaboración y fabricación de tuberías, ¿no? Entonces también está el mercado relacionado a los equipos rotantes, tanto bombas como compresores, que también se suman a toda la industria de petróleo y gas en lo que se refiere al transporte, al midstream, ¿no? Entonces, ya existe una infraestructura bastante grande en el mundo, sin embargo, año a año también se construyen todavía gasoductos y oleoductos para poder darle más dinámica al sector energético, ¿no? Entonces, como una introducción, estos sistemas de transporte de hidrocarburos productos básicamente se van a dividir en lo que son ductos y estaciones de compresión para el caso de gases, ¿no? Gas natural cuando hablamos de hidrocarburos, o ductos también y estaciones de bombeo, ¿no? Para lo que son líquidos, ¿no? Cuando hablamos de líquidos hablamos de crudo, hablamos de los derivados, ¿no? Hablamos inclusive de líquido de gas natural también. Entonces, estos hidrocarburos se producen en los campos, ¿no? En los campos de producción, se pasan por baterías de producción donde, donde el hidrocarburo, digamos, es separado del líquido del gas y también de algunos acompañantes como son, digamos, el agua y algunos otros. Y este producto va hacia las plantas procesadoras a través de oleoductos o gasoductos, ¿no? Entonces, finalmente, estas plantas de procesamiento justamente extraen los derivados y finalmente también productos son transferidos para el consumo, ¿no? Puede ser del mercado local o el mercado externo y ser comercializados, digamos, para tener un valor agregado. Entonces, el diseño también se hace de acuerdo al tipo de producto, ¿no? También de acuerdo al volumen que se va a transportar, ¿no? Pueden ser volúmenes pequeños, por lo cual se van a requerir menores diámetros, tal vez algunas pocas estaciones de bombeo, estaciones de compresión, ¿no? Como volúmenes muy grandes también, donde se requieren grandes diámetros de ducto, ¿no? Varias estaciones de bombeo y compresión, inclusive ramales, ¿no? Paralelos al gasoducto principal, ¿no? También es importante conocer la distancia que se va a recorrer, la topografía sobre todo, ¿no? Existen muchos ductos que son, digamos, con pocos cambios de elevación, ¿no? Los cuales de alguna u otra manera requieren también poco cuidado o poca concentración, digamos, de recursos en lo que se refiere a temas geotécnicos, ¿no? Como también existen ductos que sí tienen un gran cambio de elevación en todo su recorrido, ¿no? Como es el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? En el caso del oleoducto norperuano también tiene cierta elevación, y se requiere un mayor cuidado, ¿no? Un mayor cuidado, una mayor inversión en temas de mantenibilidad del ducto. Y otros puntos importantes también son las condiciones climatológicas y ambientales, ¿no? Existen climas muy extremos, como por ejemplo en el norte de América, ¿no? Y en Canadá, como climas bastante tropicales, como en el caso de Brasil o la selva peruana, ¿no? Este diseño, construcción y operación de los sistemas de transporte de productos está basado en normas internacionales. Generalmente para gasoductos, ¿no? Ductos de transporte de gas, la norma principal y de referencia es el ASME B318, el cual, digamos, nos da los lineamientos generales para poder construir, para poder diseñar un sistema de transporte de gas natural, ¿no? Para el caso de hidrocarburos líquidos, el ASME B314 también nos da, digamos, bastante lineamientos en cuestión de tuberías, de válvulas, de temas de seguridad y diseño, principalmente en estructuras de diámetros y longitudes también, ¿no?
Entonces, esta normativa principalmente nos ayuda a que el sistema que se va a diseñar y que posteriormente va a operar sea lo más seguro posible, lo más eficiente posible y finalmente también lo más económico posible, ¿no? Uno de los puntos importantes justamente es la rentabilidad que se pueda tener con estas instalaciones, ¿no? No puede ser tampoco ni muy caro, ¿no? Que digamos no facilite de alguna manera la rentabilidad del activo, ni tampoco puede ser tan económico como para aumentarle el riesgo a la instalación, ¿no? Tiene que haber, digamos, un punto medio previo a la etapa de ingeniería ya de detalle que nos va a dar finalmente una instalación eh, que va a ser puesta en operación por bastantes años, ¿no? Estamos hablando de más de 20, 25, 30 años, inclusive en Estados Unidos encontramos tuberías de 40, 50 o 60 años que todavía están trabajando, todavía están operativas, pero de alguna manera la gestión de la integridad o la gestión de riesgos que tienen ese tipo de tuberías es, digamos, con bastante inversión, ¿no? Ese es un punto muy importante. Bien, entonces, ¿cómo se clasifican finalmente los sistemas de transporte? Hay clasificaciones bastante generales en lo que es la bibliografía. Acá podemos recoger algunas. Cuando hablamos de sistemas llamados oleoductos, básicamente hablamos de petróleo crudo o estabilizado. Eso quiere decir, en sus diferentes grados API, que finalmente nos derivan en la densidad que puede tener ese producto, se van agregando, digamos, algunos componentes adicionales, ¿no? Pueden haber, digamos, crudos que son muy pesados, que finalmente tienen que tener alguna especie de blending para poder reducirle la viscosidad o reducirle la densidad y puedan ser transportados de manera eficaz. Como pueden haber crudos ligeros, digamos, que no tienen ningún problema con la fluidez y por lo tanto pueden ser transportados de manera más sencilla, ¿no? Algunos crudos tienen muchos componentes, digamos, adicionales como lo que es el agua o sulfuros o aditivos, digamos, que de otra manera desestabilizan el transporte y que tienen que ser acondicionados finalmente, ¿no? Entonces, en el mundo, digamos, de los oleoductos, tiene una gran gama de complejidad que debe ser especificada por cada caso, ¿no? Inclusive en los oleoductos también existen algunos temas relacionados a la viscosidad y existen reductores de viscosidad que pueden ser inyectados también en la línea y que de alguna otra manera facilitan también el desplazamiento del crudo, ¿no? Eh, Estos aditivos pueden ser caros en algún momento, pero digamos tienen que ser evaluados también durante la etapa de diseño, ¿no? Luego, otro sistema también conocido son los gasoductos. Los gasoductos, principalmente como su nombre lo menciona, el producto transportado es el gas natural, puede ser gas natural seco, gas natural húmedo o gas natural amargo, ¿no? El comportamiento, dado que es un fluido compresible, es totalmente distinto al de un oleoducto, ¿no? Aquí el diseño y la hidráulica, digamos, que se maneja para poder diseñar un gasoducto, tiene sus bemoles, ¿no? Eh, Muy aparte también que las máquinas que se utilizan para poder desplazar ese gas son los compresores, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco más adelante un poco más de detalle respecto a las estaciones de compresión, ¿no? La industria de gasoductos ha sido bastante desarrollada a nivel de Sudamérica, ¿no? Partiendo de Argentina, donde tenemos una industria que ya tiene más de 50 o 60 años probablemente. En Perú, de alguna otra manera, no llega todavía a los 20 años digamos, de una industria masiva. Existen gasoductos que sí, son menores de alguna otra manera, pero que ya han ido o ya tienen un cierto tiempo de operación mucho más grande, ¿no? Como lo que es en Talara o también en Aguaitía, ¿no? Entonces, es muy interesante el mundo de los gasoductos, el mundo de la operación de gasoductos, y muy interesante también la hidráulica, de cómo se desarrolla el comportamiento del gas a través de la tubería, ¿no? Y sobre todo, por ser justamente un fluido compresible, tiene un estudio de fenómenos transitorios muy importante, ¿no?
Otro sistema conocido también son los LPG ductos o gas licuado de petróleo también, o ductos de gas licuado de petróleo, que de alguna otra manera tienen una presión de vapor mucho más alta, ¿no? Y por lo tanto la operatividad es mucho más especial, ¿no? Entonces, en Perú ha habido un proyecto, alguna propuesta de diseño de LPG ductos, no se ha dado, digamos, no se ha materializado todavía en la realidad, pero de alguna manera tiene un manejo muy especial, ¿no? Hago un punto aparte aquí también para lo que son los poliductos, donde de alguna otra manera está más referido a transportar derivados del petróleo o refinados del petróleo, ¿no? Como es el caso de las gasolinas, el diésel, por ejemplo, ¿no? O subproductos de la refinación propiamente del petróleo y que tengan una baja densidad, ¿no? Aquí también entraría los líquidos de gas natural, que es un producto importante, digamos, y que en el Perú también se transporta, ¿no? A través del poliducto de Camisea. Entonces, aquí el comportamiento es muy parecido en lo que es la dinámica del fluido a los oleoductos, pero al ser un fluido de baja densidad y en algunos casos al tener una alta presión de vapor también, tiene un manejo muy especial, ¿no? Otros sistemas también, como ductos especiales, pueden transportar otros productos que no necesariamente son gases, pueden ser amoníaco, etano, etileno, ¿no? Hidrógeno, en diferentes formas, ¿no? Sea líquidos o sea gaseosos. Bien, entonces los ductos, finalmente, una vez visto la clasificación, podemos ver también que pueden atravesar, digamos, partiendo del origen o de los campos, pueden atravesar diferentes territorios, sea como ductos terrestres aéreos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de sectores del oleoducto norperuano, ¿no? Pueden ser ductos marinos o submarinos, ¿no? Que atraviesan, digamos, el territorio por debajo del agua, y pueden ser también ductos terrestres enterrados, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Camisea, que tiene casi el 95-99% de ducto enterrado, ¿no? Y que finalmente abastecen un punto de transferencia, ¿no? Pueden ser almacenados o pueden ser comercializados, exportados, ¿no? Entonces aquí tenemos la estación de bombeo, que es principalmente el punto de origen, por donde se va a bombear el líquido o el gas, en el caso de compresores, ¿no? Los ductos marinos, los ductos terrestres enterrados, y finalmente las trampas de diablos o trampas de scrapper también llamadas, que son los puntos de recepción. Bien. Con respecto a la ruta de hidrocarburos, básicamente todo parte de los campos de producción, ¿no? De los puntos de producción. Aquí se recolectan a través de diferentes zonas de producción, diferentes pozos, hacia una batería de separación, ¿no? Esa batería de separación, como su nombre menciona, subdivide las fases líquida y la fase gaseosa, y luego esos subproductos van hacia las plantas de acondicionamiento, que puede ser una planta de separación o una planta de fraccionamiento, y luego pasa por la estación de bombeo o compresión, dependiendo si es líquido o si es gas, a través del gasoducto, oleoducto o poliducto, ¿no? En su camino puede abastecer una planta de almacenamiento o finalmente puede llegar hacia una refinería, donde ya se procesan los productos finales, ¿no? Puede ser una refinería para líquidos que también extrae gas, o una planta de procesamiento de gas, o una planta petroquímica también, ¿no? Entonces, estos productos finalmente son distribuidos, pueden ser por ductos, pueden ser ya eh, por medios terrestres, y también pueden abastecer un terminal de almacenamiento, pueden suceder, digamos, a una estación de transferencia, o finalmente terminar como exportación, ¿no? Entonces, esa es más o menos la ruta de hidrocarburos, tanto para gases como para líquidos, ¿no? En el ASME B318, que es la norma principal para diseños de gasoductos, también establece una ruta muy parecida, pero específicamente para el caso del gas natural, ¿no? Entonces, lo bueno, digamos, del ASME B318, que nos da también un panorama para instalaciones offshore, es decir, que están costa afuera, ¿no? Están referidos a plataformas o zonas de embarcamiento costa afuera, o también instalaciones onshore, que vendría a ser dentro, digamos, del territorio nacional, ¿no? Bien, respecto a las estaciones de bombeo y algunas características, digamos, que tienen estas estaciones de bombeo,
Como ya habíamos mencionado, al tratarse de hidrocarburos líquidos, se emplean lo que son bombas, ¿no? Seguramente, para los que están, digamos, conectados al webinar, eh, habrán visto un poco de lo que es cálculos de bombas, un poco de lo que es, digamos, la física que ocurre al momento de transferir líquido por medio de una bomba, ¿no? Estos equipos van a proveer una fuerza impulsora, le van a imprimir una fuerza impulsora al líquido para poder transferirse de un punto hacia otro. Esa fuerza impulsora principalmente es presión, ¿no? Entonces, el diseño de estaciones de bombeo prácticamente va a tomar algunos puntos, ¿no? Como cuáles, como la configuración, ¿no? Es decir, cómo está conformado la estación de bombeo, es decir, si va a tener bombas en serie, bombas en paralelo, ¿no? Cuántas bombas, cuánta potencia requerida va a tener la estación. Las condiciones de operación, ¿no? ¿De qué tipo de hidrocarburo se trata? Por ejemplo, es un hidrocarburo muy viscoso, con alta densidad, o es de baja densidad, o tiene alta presión de vapor, por ejemplo, ¿no? O es un hidrocarburo intermitente, ¿no? Y los ciclos de carga requeridos, ¿no? Puede ser que se desarrolle toda la carga en el día, puede ser que en la mitad del día circule únicamente la mitad de la capacidad de diseño y la otra mitad del día la carga total, ¿no? La carga máxima. Otro punto importante son las condiciones climáticas, ¿no? Es decir, si una estación de bombeo va a estar, digamos, en zonas de alta temperatura, de baja temperatura, ¿no? Si va a ser una zona muy húmeda, ¿no? O muy seca, si va a haber, digamos, riesgo de sismicidad o, en todo caso, alguna consideración en la topografía del terreno. También es importante conocer si es que se encuentra próxima, digamos, a áreas habitacionales o áreas sensibles del terreno, ¿no? Puede ser que una estación de bombeo esté muy aislada, no tenga, digamos, áreas sensibles y pueda operar con mayor tranquilidad, ¿no? Porque, a su vez, estas estaciones de bombeo, al tener equipos rotantes, van a emitir ruido. Las emisiones gaseosas probablemente, o emisiones en general, probablemente sean menores, pero el tema de ruido sí es importante, ¿no? Otro factor son los tipos de fuente de energía disponible, ¿no? Puede ser que la estación de bombeo funcione, como en el caso de Petroperú, como vimos en el vídeo, de la red interconectada, ¿no? De la red eléctrica, pueda tomar energía para mover los equipos de bombeo. Pero puede ser también que la estación no tenga acceso o facilidad a la red eléctrica y tenga que generar su propia energía, probablemente, ¿no? Tenga que tomar energía de, si es que circula, digamos, este gasoducto o este poliducto al lado de un gasoducto, pueda tomar parte del gas para que pueda generar energía dentro de la estación. Eso puede ser un caso. Otro caso puede ser, probablemente, el tener que mover combustibles líquidos para poder operar generadores y a su vez también generar energía para la estación. Entonces, existen diversos casos, digamos, y va a depender mucho del proyecto que se esté tomando, ¿no? Otro punto importante es el ciclo de vida, ¿no? El costo del capital, tanto para la operación como para el mantenimiento, ¿no? Se deben escoger los equipos ideales, los equipos necesarios, y sobre todo la tecnología disponible en el momento para no tener que recurrir, digamos, a una gran inversión en el mantenimiento, en la gran inversión que a futuro puede haber en corrección de fallas, o en corrección, digamos, de problemas que puedan darse en los equipos y en la tubería inclusive, ¿no? Y finalmente tiene que evaluarse también los requerimientos de emisiones de escape y ruido, ¿no? Como comentábamos, las emisiones tanto de ruido como emisiones gaseosas pueden ser también un factor determinante dentro del ciclo de operación. Pueden acarrear, digamos, problemas ambientales dentro de la instalación y dentro de la zona de influencia, como también temas sociales, ¿no? Que finalmente son todas las cosas que se quieren evitar durante la operación, dado que se convive con estas instalaciones por muchos años, ¿no? Por varias décadas, ¿no? Ahora, básicamente referido a los sistemas principales, ¿no? Vamos a tener los sistemas de bombeo propiamente, que constan de las bombas, los impulsores que pueden ser un motor, propiamente un motor eléctrico, o una motobomba, por ejemplo. Las válvulas que van a estar, digamos, a la entrada, a la salida de estación, a la succión y la descarga de cada bomba, ¿no? Para poder, digamos, desviar el flujo hacia una estación de medición,
etcétera, ¿no? O a las trampas de scrapper, de lanzamiento y recepción de PICs. También los cabezales de succión y descarga, ¿no? Que son justamente los que conducen el líquido hacia la succión de la bomba, que generalmente está a menor presión, y la descargan, digamos, a la mayor presión para que pueda impulsarse hacia la siguiente estación, ¿no? Y finalmente también los sistemas de control y los equipos auxiliares, ¿no? Que ahora vamos a ver un poco más a detalle cómo funcionan, ¿no? Y de qué constan también. Los sistemas de control de la estación puede ser un control local, ¿no? de las unidades, de las bombas, ¿no? Puede haber también control de los sistemas auxiliares, ¿no? Las estaciones de bombeo no funcionan por sí solas, tiene que haber suministro de energía, suministro de combustible, suministro de aire, por ejemplo, ¿no? Y estos son los sistemas auxiliares que finalmente tienen que también ayudar a que funcione la estación. Los sistemas de instrumentación están compuestos principalmente por indicadores de presión, ¿no? Para saber, digamos, con cuánta presión está llegando el líquido o el gas, en este caso estaciones de bombeo líquido, hacia la estación, con cuánta presión está saliendo, ¿no? La densidad del producto que esté ingresando a la estación que se va a bombear, la temperatura también y el flujo, ¿no? Son estos 4 parámetros, digamos, los que siempre se van a tocar cuando se hablen de estaciones de bombeo, ¿no? Presión, densidad, temperatura y flujo. Otro punto importante son los filtros, ¿no? O los sistemas de filtrado. ¿Para qué nos sirven estos sistemas de filtrado? Básicamente para poder retener las partículas que puedan estar inmersas dentro del líquido que se está bombeando hacia la estación. Estas partículas sólidas pueden provenir, digamos, de la estación de producción, ¿no? De los sistemas de producción, y que de alguna otra manera no hayan sido filtrados apropiadamente, o también de repente de algún residuo que pueda generarse dentro de la tubería y que finalmente va a ser arrastrado hacia la estación, ¿no? Entonces tienen que ser retenidos, dado que si llegan a ingresar, digamos, a la bomba, hacia los componentes internos de la bomba, pueden dañarla o pueden provocar daño a largo plazo en todo caso, ¿no? Y los sistemas de control de succión y descarga de la estación, las estaciones de bombeo generalmente nos dan opciones para poder tener controles a la succión en lo que se refiere a presión o a la descarga, ¿no? Entonces, con eso nosotros podemos garantizar parámetros mínimos, ¿no? De mínima presión de succión o parámetros máximos a la descarga de la estación. Esto es importante básicamente porque a la salida de la estación tenemos tuberías de conducción que finalmente van a llevar el fluido hacia la siguiente estación, y esas tuberías están diseñadas de acuerdo a normativa, pero también tiene un límite máximo, ¿no? Una máxima presión de operación. Pasada esa máxima presión de operación, probablemente pongamos en riesgo la integridad de la tubería, ¿no? Dado que tiene una resistencia mecánica determinada y no debe excederse de ese parámetro. Entonces, estos controles nos ayudan, digamos, tanto en la succión, para no tener que provocar alguna cavitación en la bomba, no existen controles, y la descarga para no poder saturar la resistencia de la tubería. Este es un esquema, digamos, un layout aéreo de una estación de bombeo, ¿no? Por aquí, digamos, ingresa el fluido, ¿no? Este es lo que se llama una trampa de scrapper. Luego vamos a ver también, ya en el curso propiamente, un poco acerca de los pasajes de herramienta, ¿no? Donde llega la trampa de scrapper y se almacena, que son básicamente herramientas para poder inspeccionar y limpiar la tubería, ¿no? Este es el cabezal probablemente de succión de la estación de bombeo, ¿no? Estos son el sistema de filtrado, aquí viene la estación de bombeo, ¿no? Y finalmente este fluido ya con una alta presión va hacia la siguiente estación, ¿no? Por medio también de todas las facilidades que tiene la estación. Como componentes auxiliares, básicamente tenemos las trampas de scrapper, que van a utilizarse para poder enviar o para poder recibir estos equipos de inspección, ¿no? Hay equipos de inspección, digamos, que nos ayudan a poder determinar si es que existe alguna deficiencia en el metal a través de la tubería, tanto interna como externa, si es que existe alguna abolladura, por ejemplo, si es que existe alguna deformación, o en todo caso, si existe alguna desviación que se haya dado con el tiempo en la tubería, ¿no? Para eso nos va a servir principalmente los scrappers, y estas trampas están diseñadas justamente para poder enviar y para poder recibir, ¿no? Existe todo un manifold, todo un juego de válvulas que permite lanzar
digamos, apropiadamente estas herramientas y también para poder recibirlas de manera apropiada, ¿no? Es, digamos, ya toda una ciencia desarrollada en lo que son sistemas de inspección, es un tema aparte. Otro componente auxiliar son los cabezales, ¿no? Tanto de succión y de descarga, y que también tienen accesorios, ¿no? Manifolds, válvulas, que permiten desviar, digamos, el flujo o redireccionarlo, ¿no? Los sistemas de filtrado tienen que tener una capacidad suficiente, ¿no? Tanto por el flujo y la presión que se manejan en la estación de bombeo, ¿no? No pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños, tienen que ser adecuados y tienen que tener backups, o sea, no pueden ser solamente un filtro, sino tiene que ser un filtro o dos filtros en operación con un backup o con dos backups para poder ponerlos en operación en caso se lleguen a saturar, ¿no? El hecho de que se lleguen a saturar ya nos indica, digamos, que probablemente esté llegando un batch con alto arrastre de sólidos y los cuales tienen que ser retenidos, o en todo caso, si es demasiado, digamos, tiene que parar la estación necesariamente, ¿no? Otro punto importante son las válvulas de alivio, ¿no? Como mencionábamos, la estación tiene que tener un cuidado muy importante en lo que es la presión de descarga, ¿no? Esta presión de descarga no puede ser muy alta, ¿no? Y por lo tanto tiene que tener capas de protección, ¿no? Una primera capa de protección puede ser el control de la presión de descarga, es decir, un transmisor que nos indique en qué nivel se encuentra la presión, ¿no? Y ser monitoreado y ser controlado, ¿no? Una segunda capa va a estar relacionada a los sistemas de protección inmediatos, ¿no? Los sistemas de protección automática que finalmente van a parar la estación si es que detectan una muy alta presión, ¿no? Y si alguno de estos dos sistemas falla, una tercera capa de protección van a ser justamente las válvulas de alivio o válvulas de relevo, también se conocen, ¿no? Que al momento de censar la alta presión muy por encima del paro automático, van a aliviar ese exceso de líquido, ¿no? Hacia un depósito principal de manera segura, con el objetivo de que las altas presiones no lleguen a darse en el tiempo, ¿no? Bien, esta imagen que ven acá, por ejemplo, es una válvula de alivio que releva el exceso de presión, ¿no? En forma de líquido hacia un contenedor seguro. Bien. Y finalmente están los sistemas de drenaje y quemado, ¿no? Toda estación de bombeo, toda instalación industrial que maneje líquidos, hidrocarburos, ¿no? Que finalmente son líquidos peligrosos, tienen que tener sistemas de drenaje, ¿no? Estos sistemas de drenaje ayudan a que, por ejemplo, si es que queremos sacar una línea fuera de servicio dentro de la instalación, pueda aislarse, pueda bloquearse y finalmente pueda drenarse por medio de una válvula de purga. Entonces, todo ese líquido va a pasar hacia los sistemas de drenaje, van a almacenarse en ese punto y finalmente van a ser evacuados ya posteriormente en el momento que el sistema de drenaje llegue a un cierto nivel, ¿no? Cuando se traten, por ejemplo, de hidrocarburos que tengan una alta presión de vapor, probablemente al ser evacuados a la presión atmosférica sean separados en estado líquido y en estado gaseoso, ¿no? La parte que queda en estado líquido va a ser estabilizada y luego va a ser evacuada, y la parte que es evacuada pero en estado gaseoso tiene que ser quemado, ¿no? Dado que no se puede manejar, digamos, una cantidad de vapores inflamables dentro de una estación, tienen que ser quemados, y para eso ya se diseñan de acuerdo a normativas también los sistemas de antorcha o sistemas de flare, ¿no? Entonces, esto es, digamos, de manera general, los componentes que están relacionados ya de manera auxiliar dentro de una estación de bombeo. Respecto a la operación de una estación de bombeo, básicamente, como vimos en los slides anteriores, es un cabezal de succión, una batería, digamos, de bombas, y finalmente un cabezal de descarga, ¿no? Cada sección tiene válvulas también, ¿no? Una válvula de entrada hacia la estación de bombeo o hacia el patio de bombas, una válvula de regulación, probablemente si es que es necesario, y una válvula de salida, ¿no? Y finalmente también un bypass de estación en caso se requiera, y una válvula de antirretorno o válvula check. Entonces, los modos operativos que existen en una estación de bombeo pueden ser el arranque manual, ¿no? Si es que, digamos, no tenemos disponible la automatización en la estación, o en todo caso
ha sido suspendido de alguna manera la automatización, podemos hacer un arranque manual de la bomba, ¿no? Básicamente proceder con el alineamiento de todas las válvulas de succión y descarga, ¿no? Y empezar a encender la bomba para que pueda transferir. Previamente tendría que levantar, digamos, la cabeza hidráulica para poder transferir y vencer la inercia, ¿no? Un arranque manual con paro automático también puede darse, ¿no? Puede arrancar la bomba y puede parar automáticamente si que se tienen dispositivos de seguridad, o un arranque un arranque automático y paro automático si es que tiene todo automatizado, todo disponible, como para poder proceder al arranque desde una central o una estación, una workstation, del sistema de supervisión y control de datos, ¿no? Un sistema SCADA. Ahora, para la secuencia de arranque de una estación de bombeo, básicamente son 3 puntos, ¿no? El primero es el prearranque, que básicamente es un checklist, ¿no? O un listado de verificación de la instalación, ¿no? Se tiene que verificar que todas las válvulas se encuentren alineadas de acuerdo al procedimiento, la bomba se encuentre disponible, no se encuentre, digamos, ninguna fuga, ni tampoco se encuentre bloqueada, los sistemas de filtrado también se encuentren alineados, ¿no? Los sistemas de control se encuentran disponibles, y este prearranque ya es superado, ¿no? Luego se empieza con el arranque secuencial, ¿no? Que es básicamente el encendido de la bomba, ¿no? La verificación del alcance de la cabeza hidráulica a la descarga de la estación, y finalmente la circulación o el flujo que va a ser impulsado hacia la otra estación, ¿no? Posteriormente, tiene que verificarse que no lleguen a activarse las protecciones, ¿no? Y se llegue justamente a la condición deseada, ¿no? A cierto caudal, con tanta presión de succión y tanta presión de descarga, que nos ayude, digamos, a tener un panorama muy claro de que la estación está funcionando de manera adecuada. Bien, entonces, respecto a las estaciones de compresión, básicamente las estaciones de compresión se dedican al transporte de gas, ¿no? Pueden ser diseñadas en serie o en paralelo. Cuando se diseñan en serie, básicamente está orientado a incrementar la presión, ¿no? Desde una presión muy baja hasta una presión muy alta, en etapas, ¿no? No podría ser, digamos, solamente un compresor el que incrementa la presión, o incremente la presión a un quíntuple de lo que inicialmente era, por ejemplo, ¿no? Tiene que darse en etapas, dado que los equipos tendrían que ser muy grandes, y el nivel de enfriamiento también que se produce por el calentamiento del compresor tiene que ser muy grande también, ¿no? Otro diseño es el diseño en paralelo, que básicamente está orientado a la capacidad de transporte, al caudal, ¿no? Si requerimos un caudal muy alto, vamos a manejar grandes volúmenes de gas, y por lo tanto la instalación más adecuada es instalar estos compresores de manera paralela, ¿no? De manera que pueda circular una mayor cantidad de gas por cada compresor, y finalmente un volumen comprimido a la salida muy grande, ¿no? ¿De qué sistemas constan las estaciones de compresión? De manera muy similar a las estaciones de bombeo, ¿no? Con la diferencia de que acá estamos hablando de gases. Está conformada también por un cabezal de succión, ¿no? Que generalmente es de un diámetro mayor, ¿no? Dado que recolecta, digamos, una gran cantidad de gas. El cabezal de descarga, ¿no? Que circula o hace circular el gas a alta presión. Los filtros, que también van a estar a la entrada de la estación, y que también el gas posee material particulado, ¿no? Que puede ser producto, digamos, de la planta de separación, donde nos dan el gas totalmente en dicho estado, o puede también recolectar material particulado a lo largo de su transición, ¿no? O en todo caso también, si es que ha habido algún pasaje de herramienta, un pasaje de scrapper, también ha recolectado, digamos, alguna cantidad de material, ¿no? La gran cantidad de material en general se da en la etapa de instalación, la etapa de comisionado, ¿no? Ahí probablemente se tenga una gran cantidad de polvo, una gran cantidad de material particulado que llegue hacia las estaciones de compresión. Pero por lo general, si es un gas limpio, que no tiene, o que es libre de impurezas, no va a contener mucho material particulado, ¿no? Otro punto importante es el conjunto de válvulas, ¿no? Todo el manifold de válvulas que va a haber, tanto a la succión, a la descarga, de los cabezales principales y también de cada compresor.
El equipo motriz del compresor puede ser una turbina de gas, ¿no? Puede ser un motor de combustión interna, o también un motor eléctrico, ¿no? Al igual que en las bombas, ¿no? Entonces, existen diferentes maneras de tener un equipo motriz para un compresor, ¿no? Y finalmente el compresor, que es el elemento principal de la estación, en este caso va a ser justamente el que tome el gas a baja presión, ¿no? A través de los impulsores pueda transformar la energía de velocidad en energía de presión y finalmente ofrecer, digamos, esa alta presión para poder circular el gas hacia la siguiente estación, ¿no? Respecto a los componentes auxiliares, vamos a tener las válvulas que van a conformar la línea de succión y la línea de descarga. Vamos a tener válvulas esféricas generalmente, ¿no? Que bloquean el paso total. Las válvulas de venteo también, al igual que las válvulas de alivio que existen en las estaciones de bombeo, las válvulas de venteo también van a aliviar, como su nombre lo menciona, en caso exista una sobrepresión, ¿no? Que también es un caso que puede ocurrir en las estaciones de compresión, ¿no? Por si alguna de las capas de protección se escapa, existen estas válvulas de venteo que permiten llevar a una condición segura a la estación, ¿no? Puede ser por una sobrepresión o puede ser también por alguna condición de emergencia que pueda producirse en la planta, ¿no? Puede ocurrir de repente algún siniestro, algún incendio, alguna rotura de tubería dentro de la estación de compresión. Estas válvulas de venteo se van a activar automáticamente, bloqueando la estación, aislando la entrada y la salida y aliviando todo el gas hacia la atmósfera para poder ser evacuado y finalmente llegar a una condición segura en la planta, ¿no? Los sistemas de aeroenfriadores también reducen la temperatura del gas, ¿no? El proceso de compresión finalmente es un proceso que añade, incorpora calor al gas, ¿no? Entonces, al momento de tener el gas con alta presión, va a salir también con una alta temperatura. Esta alta temperatura finalmente no es apropiado para los sistemas de transporte por lo general, y eso ya lo podríamos ver digamos, en el estudio de la ecuación de transporte de gas, que una baja temperatura ayuda a que el transporte sea más eficiente, ¿no? Si tenemos una alta temperatura, probablemente el gas llegue a ser un poco más viscoso y también llega a haber mayores pérdidas de carga y no sea bien transportado, ¿no? Entonces es necesario enfriar ese gas, reducir la temperatura de ese gas para que vuelva nuevamente a las condiciones iniciales, ¿no? Las trampas de scrapper también van a ser instaladas tanto para el recibimiento de la herramienta como para el lanzamiento de la herramienta, ¿no? Aquí sí es importante tener, digamos, al día y bastante inspeccionado el ducto de transporte de gas, dado que, digamos, los casos de fuga son muy críticos, ¿no? Las chimeneas de venteo o quemadores de gas también son instalados y son parte, digamos, del sistema de venteo de gas, ¿no? Las chimeneas de venteo, básicamente, si el gas no es posible llevarlo a un estado quemado, ¿no? O los quemadores, si es que, digamos, los volúmenes son más pequeños y de alguna otra manera pueden tener o pueden facilitarse la instalación de flares, ¿no? Otros servicios auxiliares, la generación eléctrica de la planta también para tener que abastecer continuamente a los compresores de energía eléctrica, el gas combustible, ¿no? Que también es utilizado para el encendido de quemadores, en el caso de las turbinas, por ejemplo, o para poder mover eh, válvulas, ¿no? En toda la planta, en toda la estación, y el aire de procesos también que sirve bastante, digamos, para el movimiento también de válvulas de menor presión. Respecto a la operación, existen modos operativos también en lo que es compresores, como hablábamos. Respecto a la operación en paralelo, básicamente para poder incrementar la presión progresivamente hasta obtener una alta presión que nos permita llevar el gas hacia el punto de destino, ¿no? Y la operación en paralelo, básicamente para poder incrementar el caudal, ¿no? El caudal que probablemente sea muy alto para tener la opción de operar compresores en paralelo, ¿no? De manera similar también a las estaciones de bombeo, las estaciones de compresión tienen válvulas a la entrada de la planta, bien, una válvula de entrada y salida en el compresor propiamente, ¿no? Y una válvula también de antirretorno, ¿no? Para poder, digamos, equilibrar
la zona de alta presión y la zona de baja presión, ¿no? También tienen un bypass de planta, ¿no? Que finalmente ayuda a que en caso se tenga que aislar la planta por un paro de emergencia, por ejemplo, un paro que bloquee totalmente la estación, esta válvula pueda ayudar a transitar nuevamente el gas, probablemente a la misma presión y no ya una presión elevada, pero que garantice la continuidad del servicio de transporte, ¿no? Bien, estas en líneas generales, digamos, en lo que responde a la operación de las estaciones de compresión. Respecto a los sistemas de control en las estaciones de compresión, podemos tener también un control local, es decir, un sistema de arranque local de las máquinas, de los compresores, ¿no? De toda la secuencia, digamos, de apertura de válvulas de entrada y salida, y también de los sistemas de seguridad, ¿no? El control local de las unidades nos proporciona, digamos, toda una lógica para el arranque de los turbocompresores, el consumo de gas combustible o de combustible propiamente de la unidad motora que va finalmente a girar el compresor, y también el monitoreo de las funciones específicas como son el aceite lubricante y el gas combustible, el sistema de sellos que utiliza el compresor, que finalmente también es un factor determinante, ¿no? Estamos hablando de equipos de compresión que tienen que tener aislados tanto la zona de baja presión como la zona de alta presión, y por lo tanto tiene que haber un sistema de sellos independiente y bastante seguro, ¿no? Y finalmente el control de estas máquinas y de la estación de compresión en general tiene que ser de preferencia monitoreado por un sistema SCADA, ¿no? Un sistema de control y supervisión de datos, ¿no? El operador recibe la información, procesa la información y, digamos, emite los controles respectivos para que los parámetros se encuentren de acuerdo al programa que o está vigente, digamos, para el día a día, ¿no? Ahora, una parte importante también, digamos, dentro de lo que son sistemas de control y en general, digamos, de la operación, tanto para estaciones de bombeo como para estaciones de compresión, son los sistemas de detección de fugas, ¿no? En sí, son mucho más sencillos los sistemas de detección de fugas para hidrocarburos líquidos, ¿no? Tanto para crudo como para poliductos, ¿no? Que de alguna otra manera censan las variables de presión y de flujo, ¿no? Y de balance volumétrico también que existe en el poliducto, ¿no? Lo mismo también para el caso de gases. Esto nos va a permitir de alguna otra manera sumar una supervisión adicional al sistema SCADA para poder detectar, digamos, en qué punto del gasoducto o qué punto del poliducto se está produciendo una rotura, o en todo caso una rotura total o una rotura parcial, ¿no? O simplemente un desbalance del flujo o desbalance total de volumen del poliducto o del gasoducto, ¿no? Y esto nos lleva, digamos, a poder detectar de manera temprana, de manera rápida, poder activar los planes de contingencia, poder activar la manera segura o el modo seguro de las estaciones y poder justamente contener todo este producto que puede emanar en caso de gas hacia la atmósfera, o en el caso de líquidos, sea crudo, sea poliductos, hacia la superficie terrestre, ¿no? Y tener, digamos, un problema bastante complicado, bastante grande, en lo que respecta a controles de fluidos, ¿no? Bien, finalmente, los sistemas de control deben tener estas siguientes características, ¿no? Al monitorear la operación tenemos que monitorear tanto los sistemas principales, ¿no? Los equipos, ¿no? Bombas, perdón, compresores, y también los sistemas auxiliares, ¿no? Dado que si uno de estos falla, digamos, alguno de estos sistemas auxiliares, probablemente estemos poniendo en riesgo la operación del sistema principal, es decir, del equipo rotante. La comunicación que tiene que haber de los parámetros de control, que hablamos presión, flujo, temperatura, debe ser ininterrumpida, ¿no? Tiene que ser intermitente y tiene que estar constantemente la sala de control, en este caso, recibiendo la información y a su vez también proporcionando información y proporcionando control a la estación, ¿no? Para que ésta no pueda parar o no pueda llegar a parámetros de riesgo, ¿no?
También se tiene que monitorear las secuencias del inicio de la operación y el paro de estas unidades, ¿no? De las bombas o los compresores, ¿no? Sobre todo, digamos, durante el arranque de una estación de bombeo se tienen que monitorear los parámetros para ver si están, digamos, acorde a lo que debería ser o al acorde del diseño, o si existe alguna desviación que se tenga que reportar y se tenga que corregir en el momento, ¿no? Otro punto importante es el monitoreo y control de las secuencias de las válvulas, ¿no? Tiene que haber una secuencia de apertura, una secuencia de cierre, ¿no? Una secuencia de control en el caso de válvulas reguladoras, que permita que el flujo sea el adecuado y que esté circulando apropiadamente por la estación. Tiene que haber también un monitoreo y control de los eventos, ¿no? Hay, digamos, un alarmero, un registrador de cada evento que va sucediendo al momento de arrancar una estación o de parar una estación de manera controlada o de manera intempestiva, y que nos pueda ayudar, digamos, a reconocer si que existe alguna desviación durante el paro o durante el arranque que tenga que llamar ya a aplicación del plan de contingencias, ¿no? Tiene que ser una respuesta inmediata también, una respuesta confiable, ¿no? El plan de contingencias y los procedimientos, tanto de arranque como de paro de la estación, tienen que ser bastante confiables, bastante adecuados, y también que reflejen bastante la realidad de la estación, ¿no? Y este punto es muy importante porque generalmente en el diseño de la estación de compresión o la estación de bombeo, se asumen, digamos, algunos parámetros y algunos sistemas de control que en teoría deberían funcionar adecuadamente, ¿no? Sin embargo, ya durante la operación podrían darse algún ajuste de estos parámetros, eh, alguna modificación que permita llevarnos a un mejor control, ¿no? Y esto ya generalmente se da con el paso del tiempo, con el paso de la experiencia en la operación. Y finalmente tiene que haber también un modo de transferencia remoto y transferencia local en caso exista alguna anormalidad o alguna emergencia, ¿no? Por ejemplo, puede haber en algún momento en que las comunicaciones, que también es un punto importante, puedan suspenderse, ¿no? Por alguna falla, por ejemplo, de comunicación, si es que, por ejemplo, se conduce por fibra óptica o por comunicación satelital, pueda fallar en algún momento y tenga que seguir andando el transporte, seguir transportando el producto, y tenga que retornarse el control de manera remota en la sala de control hacia el modo local, ¿no? De manera que el operador in situ, el operador en la estación de bombeo, pueda controlar los parámetros operativos también, para eso recibe un entrenamiento, y la estación pueda mantenerse hasta que retorne nuevamente la comunicación y por lo tanto el control, ¿no? Eso desde el punto de vista de las comunicaciones. Pero ¿puede fallar también los sistemas de control? Claro que pueden fallar, ¿no? Puede haber, digamos, algún desperfecto en los PLCs, puede haber alguna falla de tarjeta, alguna falla en el mismo control, y tenga que retornarse del control remoto al control manual. Es decir, que el operador pueda mover también la secuencia en campo, y de esta manera, hasta que se pueda superar, digamos, el inconveniente, y nuevamente retorne hacia el control remoto. Bien, básicamente esos eran los tópicos que quería tocar dentro de esta hora de webinar para lo que es la operación de sistemas de compresión y sistemas de bombeo. Espero poder encontrarnos en otra oportunidad, ¿no? Ampliando un poquito más el tema, ¿no? Tal vez con preguntas y respuestas directas, y también alguna contribución de la experiencia que puedan tener ustedes, digamos, en su centro de labores, su experiencia, digamos, en lo que es diseño y operación de sistemas de transporte. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Abelardo, por la presentación del día de hoy. Tenemos algunas preguntas. Los invitamos a que puedan también hacer las preguntas a través del chat. También que puedan suscribirse en el canal de YouTube para que y activar las notificaciones para que les puedan llegar las notificaciones de los webinars que tenemos mensualmente. También que puedan seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y LinkedIn, para que puedan acceder a la información de los cursos, descuentos especiales que tenemos, y las programaciones que se vienen para los siguientes meses.
Entonces, tenemos algunas consultas. Reiner Arroyo nos pregunta, ¿cuál es la fuente de energía que se le imprime a los compresores y cuál es el costo unitario por HP para el sistema de transporte de gas de TGP? Bien, como fuente de energía para los compresores, eh, no es universal, digamos, pero de alguna manera es una de las fuentes más usadas, eh, que es a través de turbinas, ¿no? Y justamente el conjunto turbina, compresor, se le conoce, digamos, en la industria como turbocompresor, ¿no? Pueden haber otras fuentes de energía, sí, digamos, pero la más usada es la que está asociada al compresor, al conjunto compresor turbina, ¿no? En este caso, el que consume la energía en su mayoría va a ser la turbina, ¿no? Que a través, digamos, del proceso de combustión y el sistema también de compresión de aire, produce, digamos, la combustión y la emisión de gases a altas velocidades, ¿no? Esto es lo que justamente hace que la turbina pueda proporcionarle, por medio de la conducción de rotación hacia el compresor y finalmente comprimir el gas, ¿no? Respecto a los costos unitarios por HP de las turbinas o el conjunto turbocompresor, en algunos casos la literatura menciona $2.000 por HP, ¿no? Este es un promedio muy global, ¿no? Sin embargo, puede variar bastante si es que es, digamos, una instalación en costa, por ejemplo, ¿no? O es una instalación en selva, por ejemplo, o tenga algún cambio de elevación, ¿no? Sobre todo porque existe lo que se denomina un derate, ¿no? Es decir, digamos, una reducción de la potencia debido a los cambios de elevación cuando se trate de turbocompresores, ¿no? Turbinas que utilizan, digamos, gas combustible o líquido combustible y utilizan el aire como parte del proceso de mezcla de combustión. Entonces ahí va a variar un poco los costos también, probablemente incremente un poco más si se trata de elevaciones muy altas, donde el gas está a mucho menos temperatura e incremente la necesidad de combustible, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Luego Rodrigo Sánchez pregunta si los transmisores del sistema de detección de fuga son los mismos que los transmisores que monitorean las condiciones operativas. Bien, respecto a los sistemas de detección de fuga, muchas veces se ha tocado este tema, sobre todo porque las instalaciones, digamos, un poco más antiguas de repente, no tienen asociado de manera directa un sistema de detección de fugas, ¿no? Estos sistemas deben tener un promedio de 20 o 30 años, calculo no más de eso, eh, y cuando los ductos, sea poliductos o gasoductos, quieren asociar un sistema de detección de fugas, de alguna otra manera quieren usar ya la instrumentación que se tiene en campo, ¿no? Entonces, generalmente las empresas que están orientadas a instalar sistemas de detección requieren una cantidad de datos muy alta, ¿no? Que generalmente no las da los transmisores muy antiguos o que no son tan modernos que están instalados en el sistema de transporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces las empresas de detección de fuga requieren tener transmisores de presión, sobre todo, de temperatura o de flujo, bastante con una capacidad muy alta de recolección de datos, ¿no? Entonces, muy probablemente se tenga que cambiar la tecnología o en todo caso invertir en contar con nuevos transmisores de una capacidad muy alta, que a su vez también requiere una inversión muy alta en procesadores, ¿no? Y por lo tanto los PLCs o la automatización que se tenga no sea la suficiente, y ahí se requiere también otra inversión, ¿no? Pero digamos que es importante tenerlos, ¿no? Yo creo que vale la pena, digamos, y sobre todo se trata de fluidos que tienen, digamos, una peligrosidad muy alta. Okay, muchas gracias, ingeniero. A ver, otra pregunta aquí. De Reiner Arroyo nos pregunta, ¿los gases, al igual que los líquidos, aumentan de presión cuando éstas descienden de un punto a otro?
Sí, cuando hablamos bueno, gases y líquidos que aumentan de presión cuando descienden, generalmente esto se nota más cuando el gasoducto o poliducto se encuentra en estado estático, ¿no? Sobre todo porque si se encuentra en un punto más bajo, por la dinámica, digamos, que tiene el fluido, ¿no? Y al momento de detenerse, la presión va a estar principalmente constituida por el efecto de altimetría, ¿no? Sin embargo, ya cuando estamos en un estado dinámico, se suma no solamente la presión estática, sino también la presión, perdón, la energía proporcionada por la presión y también la pérdida de carga que ocurre a través de la tubería, ¿no? Por lo tanto, ahí ya no se va a notar, digamos, tanto esa variabilidad de cambios de altimetría, ¿no? Lo que sí va a primar bastante es la pérdida de carga, ¿no? Eso es lo que va a finalmente proporcionar un perfil hidráulico establecido tanto para gases como para líquidos. Muchas gracias, ingeniero. A ver, Edwin Arnold tiene varias preguntas. Se menciona, ¿qué variables, perdón, qué variables se deben tener en cuenta en un sistema de detección temprana de fugas? Bien, en un sistema de detección de fugas, eh, generalmente dos variables importantes van a ser la presión y el flujo, ¿no? Y eso van a ser definitivamente las variables que van a entrar dentro de la ecuación de balance de flujo o balance de volumen para poder detectar una fuga, ¿no? Ahora, actualmente ya existen diferentes algoritmos digamos, que ayudan a poder determinar la ubicación exacta, el volumen que se está drenando, pero también un punto importante y una variable importante que se va a requerir en un sistema de detección de fugas es el flujo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una estación de bombeo, aguas arriba, aguas abajo, de gran extensión, y solamente tenemos dos sensores de presión a la entrada y a la salida, y un transmisor de flujo, probablemente tenga cierta exactitud, ¿no? Pero si hablamos de 3 o 4 estaciones de bombeo y se cuenta con un mínimo de transmisores de presión y un mínimo de transmisores de flujo, probablemente la exactitud no sea muy precisa, ¿no? Se tenga un margen de error muy grande. Entonces, generalmente las empresas que vienen, digamos, a hacer una auditoría del sistema de transporte que uno tiene, llega a desarrollar, digamos, un diagnóstico para ver si es que los transmisores que se tienen actualmente, los de presión, temperatura, de flujo, de densidad, son los ideales como para que pueda asegurarse, digamos, un 5% del volumen total de detección de fuga, o un 10% o un 20%, ¿no? Esa precisión va a ser determinada en función al diagnóstico. Ok, continúa, dice, ¿es posible que el tipo de fluido crudo cambie las condiciones operativas mientras la operación de bombeo está parada? ¿Cuándo se puede considerar que una caída en presión de descarga es normal? Bien, el tipo de fluido definitivamente cambia las condiciones operativas, ¿no? Tanto en estado dinámico como en estado detenido, ¿no? Como lo que menciona, en estado estático, ¿no? Cuando se habla de tipo de fluido, principalmente en casos de oleoductos o poliductos, va a depender mucho de la densidad del producto, ¿no? Y la densidad está orientada principalmente a la composición, ¿no? Entonces, si hablamos de un fluido muy denso, ¿no? Probablemente las presiones estáticas que se tenga en el perfil de un oleoducto va a ser mucho más grande que si hablamos de un fluido menos denso, ¿no? Ahora, ¿cuándo se puede considerar que una caída en presión de descarga es normal? Eso va a depender mucho de los parámetros operativos que se tengan y parámetros de diseño que se tengan en el oleoducto, ¿no? Probablemente, digamos, si es que el poliducto o el oleoducto ha sido diseñado para una caída de presión de 20 bar, digamos, esta caída de presión se incremente, digamos, cuando incrementemos el flujo, ¿no? O también cuando incrementemos la densidad del producto, ¿no? Van a ser, digamos, diferentes variables que van a modificar finalmente el perfil hidráulico, ¿no? Y ver si, digamos, la presión de descarga es normal o la caída de presión en el tramo es normal también. Muy bien, ingeniero, gracias. Daniel
pregunta, ¿cuál es la regulación nacional para este tipo de instalaciones? Bien, para lo que es gasoductos, generalmente el ASME B318 es la norma que contiene eh, gran parte de todo el contenido, digamos, técnico que debe tener una instalación de transporte de gas, ¿no? Tanto del lado de tuberías, válvulas, trampas de scrapper, estaciones de compresión, diseño mismo de la tubería, ¿no? Tanto en espesor como en clase. La normativa peruana también, ¿no? Tiene, digamos, recoge algunas experiencias a nivel internacional y también recoge un poco de la normativa 31.8. Para el caso de hidrocarburos líquidos, para sistemas de transporte de hidrocarburos líquidos, el AMB 31.4 también tiene un contenido muy parecido a lo que tiene el 31.8, pero orientado a hidrocarburos líquidos, pero también se consideran, digamos, normativas como el ASME 31.3 cuando se traten de instalaciones de superficie, ¿no? Tuberías en superficie, válvulas en superficie, digamos que no forman parte netamente del poliducto o el gasoducto, pero sí son tuberías de menor diámetro lógicamente, pero que también contienen ese tipo de hidrocarburos, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta de Ariel es, ¿cuánto debe ser la velocidad máxima en un gasoducto y la caída de presión máxima? Bien, esto va a depender, en el caso de la presión máxima, va a depender mucho del tipo de instalación, ¿no? Algunos pueden hablar de 2 bares por cada kilómetro, más o menos. En el caso de la velocidad máxima, el ASME B318 determina 20 metros por segundo como velocidad máxima para un sistema de transporte, digamos, de flujo continuo, ¿no? Y si se trata, digamos, de flujo intermitente, es decir, de un flujo de gas de alto volumen, digamos, o alto flujo, pero en tuberías reducidas, pero de manera temporal, puede llegar inclusive hasta los 30 metros por segundo, ¿no? Más allá de eso, podría verse comprometida la tubería, podría haber, digamos, consecuencias de erosión de la tubería, calentamiento, ya se compromete, digamos, la integridad propiamente de la tubería por donde está circulando, ¿no? Pero 20 metros por segundo, digamos que es un parámetro bastante adecuado como un parámetro máximo. Generalmente, para sistemas de transporte de gran extensión y de gran diámetro, estamos hablando de 4 metros por segundo, 3 metros por segundo como máximo, ¿no? 20 metros por segundo son, digamos, instalaciones muy especiales o condiciones muy especiales que deberían ser de manera temporal, no deberían de ser de manera permanente. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos también a todos los participantes por haber estado el día de hoy en este webinar. Agradecemos, ingeniero Abelardo, por su presentación el día de hoy, por el tiempo y la atención de poder brindarnos más información acerca de este tema y también responder a algunas preguntas de los participantes. Los invitamos a todos a que puedan seguir conociendo más acerca de este tema del mantenimiento de oleoductos y gasoductos en el curso que está iniciando el día 1 de marzo. O sea, ya estamos cerquita para iniciar el curso. Entonces pueden contactarse con las asesoras para que les puedan brindar mayor información. También tienen el link del curso donde van a poder encontrar los datos del temario que se va a tratar, las sesiones que se van a desarrollar. Entonces, muchas gracias a todos por haber estado esta noche y estamos dando por finalizado este evento. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.